ya casi a esta hora, vamos un pelín retrasados y vamos a dar comienzo a la mesa 1 de investigación, en la que me ha sido harto difícil resumir los currículums de los ponentes, pero a pesar de ello voy a hacer una breve reseña de cada uno. No se me escucha nada, ahora sí. Antes de su intervención voy a hacer una pequeña reseña y empezamos con María Esperanza Clares, profesora en el área de música del Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, interesada en la recuperación del estudio y difusión del patrimonio musical oral y escrito de Murcia, sobre los que ha realizado múltiples investigaciones, entre ellas la que nos va a comentar ahora mismo, que trata del repertorio infantil de Murcia en la web del Fondo de Música CSIC-IMF. No sé si lo he dicho correctamente. Bueno, pues le doy paso a nuestra compañera. Gracias. Muchísimas gracias. Comienzo agradeciendo al comité científico y también al organizador pues el hecho de que hayan aceptado mi comunicación, que como ven en pantalla se titula El repertorio infantil de la región de Murcia de la web Fondo de Música Tradicional. El Fondo de Música Tradicional de la institución Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona es un monumental patrimonio musical que contiene más de 20.000 melodías en papel que fueron recogidas por toda España entre 1944 y 1960 por la sección de folclore del antiguo Instituto Español de Musicología del CSIC. En proceso de catalogación y digitalización, el fondo está parcialmente disponible en un portal web cuya dirección aparece en ese círculo en rojo y ofrece por el momento la digitalización de más de 10.000 melodías de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Región de Murcia. Como colaboradora en este proyecto me he encargado de la catalogación de las casi 400 melodías que fueron recogidas en la región de Murcia. Hasta la creación de esta base de datos, los materiales de algunas provincias españolas habían sido publicados en papel, aunque los pertenecientes a la región de Murcia permanecían inéditos. En este trabajo me propongo examinar el repertorio infantil de este fondo, que fue recopilado en la región de Murcia, partiendo de los imprescindibles estudios que sobre esta temática ha realizado Martín Escobar y Carbajo Martínez. Las melodías que forman parte del Fondo de Música Tradicional fueron recopiladas por iniciativa del prestigioso musicólogo catalán Higinio Anglès, director del antiguo Instituto Español de Musicología del CSIC, y del musicólogo alemán Marius Schneider, a quien Anglès nombró director de la sección de folclore del mencionado instituto en 1944. El proyecto ideado por ambos, que se desarrolló, como decía anteriormente, en los años 40-60 del siglo XX, comprendía la recogida y clasificación de canciones, danzas y otros ritos populares de tradición oral de toda España. El fin último de esta recopilación o recolección era la edición de un gran cancionero popular español que permitiera el estudio científico de los materiales recogidos. La labor de recolección de estos materiales se llevó a cabo mediante dos acciones. Las misiones folclóricas, que eran campañas de recolección desarrolladas por investigadores cualificados, capaces de transcribir a abuela pluma los cantos y danzas populares españoles, y los concursos anuales que desde 1945 el Instituto Español de Musicología organizaba para premiar las mejores recopilaciones de músicas tradicionales españolas. Las misiones folclóricas a la región de Murcia fueron realizadas por Ricardo Olmos Canet en los años 1947 y 1949 con los nombres de Misión 16 y Misión 38 respectivamente. Ricardo Olmos Canet fue un pedagogo valenciano, catedrático de la Escuela de Magisterio de Madrid desde 1939. Como compositor obtuvo una gran reputación y como musicólogo escribió varias obras de teoría de la música, diversos estudios críticos sobre compositores
y fue además autor de varias recopilaciones de música de tradición oral valenciana. Olmos fue uno de los 47 investigadores que formaron parte de este gran proyecto. En la región de Murcia, el compositor valenciano recopiló un total de 372 melodías, 178 en la misión 16 y 194 en la misión 38, en poblaciones como Águilas, Monteagudo, Murcia Ciudad y Lorca, un total de 28 poblaciones. También se incluyeron Albacete. Ricardo Olmos entrevistó a 125 personas, lo que denominamos informantes de Murcia, que eran mayoritariamente hombres. Por cada entrevistado o informante, el investigador debía completar esa ficha que ven en pantalla con datos diversos, cuyo análisis nos permite analizar las características de la población entrevistada. Así sabemos que el 86% de ellos no visitó ni residió en poblaciones fuera de la región de Murcia, lo que indica que el repertorio pudo estar poco expuesto a influencias foráneas. En Murcia, la etapa de la posguerra estuvo condicionada por la autarquía económica, que obligó a la población murciana a retornar a las actividades agrarias más tradicionales o emigrar. Este proceso de ruralización llevó hacia mediados del siglo XX a una población activa mayoritariamente de carácter agrario. Así que el ruralismo, aislamiento y dispersión de la población murciana fue el contexto en el que se llevaron a cabo las misiones 16 y 38, y las profesiones de los informantes así lo demuestran, dado que mayoritariamente eran jornaleros y labradores, así como también amas de casa. Las 372 melodías que fueron recogidas en Murcia se dividen en canto, que constituyen el 75% de los materiales recogidos, canto y baile, con un 22% sobre el total, y con un 3% un grupo de música instrumental. Cada grupo contiene los géneros más representativos de la música tradicional de esta región. En el grupo que nos interesa para la presente comunicación es el grupo canto. El género mayoritario es la canción infantil, que constituye un 53% de las melodías de este conjunto. Le siguen a distancia pues, canciones de trabajo con un 8%, los cantos de auroros y canciones de boda, ambos con un 5%, aunque el resto no pasan del 4% y son aguilandos, canciones de Pascua, de Mayo, de lluvia, oraciones, entre otros muchos tipos. Bien, abordamos ahora el segundo apartado, en el que me centraré en el repertorio infantil de la región de Murcia, de este fondo de música tradicional. He de precisar que por repertorio infantil me refiero a las melodías que son interpretadas por niños como intérpretes directos y también para los niños como receptores. El repertorio infantil murciano asciende a 180 melodías. Casi el 60% de ellas contienen anotaciones del propio Ricardo Olmos, del investigador, pues como descripciones de los juegos, de los bailes y en general información variada sobre el contexto en el que se interpretaban las melodías. Estas indicaciones han sido fundamentales para la clasificación de las piezas según sus usos, y en los casos en los que no hay comentarios, el tipo de canción se ha determinado a partir de otras variantes y versiones localizadas en el fondo o en otros cancioneros como el de Martín Escobar. Así, vamos a ver a continuación una clasificación según usos de las melodías infantiles murcianas de la región de Murcia. Casi con un 80%, si os fijáis, destacan las canciones emparentadas a los juegos tradicionales de moda en aquellos años. Las canciones de corro suponen un 36%, las canciones de fila o filas un 16%, las de comba un 9% y las de columpio un 7%. En el grupo Otras canciones destacan las melodías ligadas a entretenimientos, que son aquellas que los niños interpretaban por el propio deleite que les proporcionaba el canto, y los romances, algunos de los cuales también eran cantados en el contexto de los juegos. Las características musicales del repertorio examinado, en las que predominan
son utilización de compases binarios simples, de comienzo en anacrusa, casi siempre con ámbito de sexta y en mucho menor medida de cuarta, inicio de la melodía con un intervalo ascendente y en menor medida en unísono, de tendencia melódica por encima de las protomelódicas y recitativas y con estructuras compuestas de 2 o más frases en las que también es verdad abundan las repeticiones de motivos melódico-rítmicos en el curso de la canción. Bueno, pues en sintonía con su creatividad se trata en definitiva de rasgos que favorecen la sencillez y naturalidad propia del mundo infantil. El repertorio que estamos analizando fue proporcionado por 32 mujeres y 5 hombres de entre 6 y 70 años. El hecho de que la mayoría de los informantes del repertorio infantil murciano fuera del sexo femenino constata la importancia de la mujer como transmisora de la tradición oral y explica el alto número de informantes que se dedicaban a sus labores frente a otras profesiones. El número de los que se dedicaban profesionalmente a la música o en estrecha vinculación a la misma no es elevado. Si os fijáis, aparecen 2 pianistas, un guitarrista y 3 maestras. Sin embargo, su importancia es crucial por el número de piezas que proporcionaron, especialmente las docentes, que llegaron a aportar más del 40% del repertorio infantil, de esas 180 melodías de las que os hablaba. Bien, partiendo de la edad de los informantes, he organizado las melodías del repertorio infantil según su procedencia temporal, por supuesto teniendo en cuenta que la edad más proclive para el canto y el juego se sitúa en torno a los 8 años. Siendo así, el resultado se muestra en esta tabla, en la que he respetado la denominación original que utilizamos en el fondo. Esta tabla permitiría un análisis mucho más exhaustivo y detallado, del que aquí me puedo proponer por la limitación del tiempo, aunque merecen destacarse algunas conclusiones. Si atendemos al volumen de melodías por décadas, se deduce que el repertorio aumenta a medida que avanza el siglo, es decir, entre 1880 y 1930, salvo por ese descenso numérico de los años 20 que debe relacionarse con los movimientos migratorios hacia Argelia, Cataluña y otras zonas de Francia que por aquellos años afectaron a la región de Murcia y cuyo punto crítico se situó precisamente en los años 20. Según esta clasificación, la melodía más antigua es una canción de corro recogida en Lorca de al menos 1885 y titulada A las oraciones. Este hecho pone en evidencia que este tradicional juego, cuyo predominio numérico continuará en las décadas siguientes hasta el inicio de su declive en la segunda mitad del siglo XX, ya era muy popular en la región de Murcia desde el siglo XIX. Las canciones de comba y columpio aparecen en este repertorio en 1905 y 1917, respectivamente, mientras que las de filas, aunque datan de 1896, no reaparecen hasta 1917. Entre las piezas más antiguas del repertorio, y aprovecho así para mostrar una ficha original de las que están colgadas en esta base de datos, figuran 6 canciones de cuna, todas ellas anteriores o datadas según este sistema de clasificación con anterioridad a 1919. Sin embargo, por su singularidad y su vinculación a ritos populares murcianos, merecen distinguirse 2 canciones infantiles autóctonas de Murcia. La canción Mal dolor que te dé, cuyo origen se remonta al menos hasta 1905, y Tente nulo, que está basada en un toque de campanas de Lorca, como ahora veremos, conocido como Tente nulo, y fechada en 1917. Ambas piezas son interesantísimos casos de aplicación textual a melodías de origen puramente instrumentales. En la primera de ellas, la letra se adapta a una melodía instrumental procesional, titulada Marcha 2, que comúnmente interpreta la burla del Señor en la procesión del Viernes Santo de Murcia capital. La burla es un tipo de agrupación compuesta por 8 bocinas y 16 tambores. Tañer la bocina era un cargo hereditario que, según el informante de esta pieza, Vicente Ropero Mellado, había sido inaugurado por su familia 192 años atrás, es decir, en 1757.
La procesión del Viernes Santo, seguramente saben, de Murcia, es una de las más representativas. Además es internacionalmente conocida por la calidad de las tallas que desfilan o que procesionan, que son casi mayoritariamente de obra del escultor murciano Francisco Salcillo. Por este motivo también es conocida como procesión de los Salcillos. En este caso vemos que los niños cantaban esta letra, mal dolor que te dé, que te dé, que te dé, que te dé, sobre la melodía procesional. El segundo caso es: el texto se aplica a un tipo de volteo de campanas que solía interpretarse en Lorca a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde para conjurar la lluvia en tiempo de sequía. Los niños solían entonarla cuando se iniciaba el toque para pedir a sus madres la merienda. Como hemos visto, y así dice la letra: tente nulo, merendar, pan y queso y ya no más. Como hemos visto, se trata de dos interesantes ejemplos de incorporación de melodías del ámbito adulto al infantil, y esta transformación, basada en la espontaneidad y la creatividad propia de los niños, responde a un proceso habitual en la oralidad infantil: la incorporación y reelaboración de elementos del entorno vital del niño a sus propios intereses hasta convertirlos en patrimonio propio. Bien, me gustaría terminar destacando el valor musicológico, no musicológico, estético y educativo, entre otros, que tiene este fondo. Desde el punto de vista musicológico, creo que se ha visto claramente que el fondo pone a disposición de cualquier investigador un vasto repertorio musical sobre el que comparar canciones, estudiar variantes y versiones, realizar análisis melódicos, rítmicos, textuales y armónicos, entre otros muchos. Este valioso patrimonio musical proporciona además un corpus de materiales para investigar sobre música e identidad, organología, iconografía musical, estética, interpretación musical. Las letras de las canciones, las invitaciones a la interpretación de una melodía o danza, los juegos y, en general, las cuantiosas anotaciones que el propio investigador Olmos escribió muestran de primera mano cómo era la sociedad española de los años 40 a 60, y por este motivo el fondo es un campo idóneo para obtener abundante información sobre la recepción y las funciones que la música ejercía y ejerce en la sociedad. Además, estos materiales, como hemos visto, nos permiten reconstruir prácticas y ritos de tradición popular, algunos de los cuales han desaparecido hoy. Y me gustaría resaltar sobre todo el enorme interés para la educación de este valioso patrimonio cultural y musical. El acceso directo, libre y gratuito a él, a través de una página web, pone a disposición de cualquier docente un amplio conjunto de fuentes de primer orden. En el aula de música, el repertorio examinado proporciona material para las 4 prácticas fundamentales de la educación musical: escuchar, cantar, tocar y danzar. Además, es idóneo para los distintos niveles educativos, ya que las canciones presentan una gran variedad de ritmos, de melodías, de armonías, de formas e incluso de temáticas. Aunque el repertorio infantil de tradición oral que he examinado es el murciano, sin lugar a dudas, las recopilaciones de otras regiones de España, también colgadas en la página web, presentarían un potencial didáctico similar al expuesto. Así que os animo a que lo consultéis y que además lo utilicéis en vuestras clases. Muchísimas gracias. Hola. Sí. Pues muchas gracias, María Esperanza, y vamos a pasar con la ponencia de Antonio Pardo. Ellos dos van a tener que irse con antelación, así que después de la ponencia de Antonio dejaremos unos minutos para, pues, si tenéis alguna pregunta, que ellos puedan responder, y sin más remedio, por problemas que tienen otros compromisos, se tienen que ir, ¿no? Bueno, pues doy paso a Antonio Pardo, doctorado en musicología y profesor de la Universidad de Murcia. Él nos va a hablar de la utilización del lenguaje simbólico en la didáctica de la música. Cuando quieran. Hola, buenos días. Muchas gracias al comité organizador y al comité científico de este tercer Congreso Nacional de Educación Musical con IDERPE, y especialmente a Mauricio por permitirme transmitir mi comunicación.
Bien, mi comunicación se titula Utilización. Que tengo que poner un poco así porque no tengo la pantalla delante. No sé si quizá me debería poner ahí delante. Es que yo no. Sí. Ahora, vale. Mi comunicación se titula Utilización de la notación simbólica en la didáctica de la música, una propuesta. Todos sabemos más o menos lo que son los sistemas de notación simbólica, sabemos cómo que hay ciencias que a lo largo de la historia se han ido dotando de un sistema de notación simbólica, como las matemáticas, la física, la química, la estadística, la música también. La música, por ejemplo, a través de sistemas de notación relativos al análisis schenkeriano o, por ejemplo, al sistema de notación armónica de las funciones armónicas de Riemann. Es un sistema que ha incorporado la notación simbólica para el análisis musical, fundamentalmente, la lingüística. Y hay que señalar a este respecto que los sistemas de notación han sido uno de los principales factores que han posibilitado el desarrollo de las disciplinas en los que se han aplicado. Es decir, la matemática se desarrolló muchísimo desde que se codificó un sistema de notación simbólica específico para la matemática. Por supuesto, una ecuación diferencial, por poner un ejemplo, podría explicarse a través del lenguaje verbal, pero eso ocuparía, como cabe suponer a todo el mundo, ocuparía muchas páginas de texto verbal, y por eso, sencillamente con unos pequeños símbolos, por decirlo de alguna manera, pues podemos entender conceptos que son muy complejos. ¿Cuáles son las principales ventajas de los sistemas de notación simbólica? Lo primero es que representan lo complejo de forma sintética y sinóptica, es decir, acortan muchísimo la cantidad de espacio y ese acortamiento del espacio permite captar ideas de un solo vistazo. Son claros e inequívocos, es decir, una ecuación tiene poco que explicar, ahí está, y todo el mundo, o una fórmula química tiene poco que explicar, ahí está, y todo el mundo la puede entender. Son universales, independientes de los idiomas, creo que no cabe mucho explicar a este respecto, y esto sí que me parece muy importante en la comunicación que quiero transmitir, estructuran el pensamiento de quienes los utilizan. Es decir, los sistemas de notación simbólica lo que hacen es que la gente piense de una manera determinada y comprenda la ciencia o la disciplina científica donde se aplica de una manera determinada y sobre todo muy estructurada o suficientemente estructurada. Entonces cabe aquí preguntarse por qué estos sistemas no se han desarrollado en las humanidades, en ciencias o en disciplinas relacionadas con las humanidades y las ciencias sociales, principalmente. Bueno, excepto quizá en ciencias sociales, quizá la economía sería el único que se salvaría, pero el resto, el derecho, la educación y las humanidades, pues no han proliferado mucho estos sistemas de codificación. Entonces, lo que yo me pregunto como docente de la música es si sería posible codificar procedimientos didácticos musicales. Todos sabemos lo que ocurre con los libros de didáctica de la música. Yo creo que todos somos profesionales de la música, la mayoría de los que estamos aquí, y todos sabemos que ocupan, para describir una actividad muy breve o muy simple, ocupan gran cantidad de espacio. De hecho, esta comunicación surge de un problema que yo he tenido como docente de asignaturas de didáctica de la música en grado de educación infantil y en grado de educación primaria. Me veía con el problema de tener que dedicar gran cantidad de tiempo y espacio a explicar un montón de variantes de posibilidades didácticas de procedimientos tan sencillos como, por ejemplo, la imitación rítmica, que es el procedimiento que he tomado como ejemplo para demostrar que sí sería posible, sí hay un camino para codificar la didáctica de la música, o por lo menos algunos procedimientos relacionados con la didáctica de la música. ¿Dónde me baso? Es que creo que hay algo que lo tapa. Esto se puede quitar. Estos días. Sí, entonces, basándonos en la sintáctica o la sintaxis básica de los comandos Unix, Unix es un sistema operativo digamos muy robusto, profesional, que se introducen desde la consola del sistema,
Quizá, esta es la propuesta que quiero hacer, quizá haya un camino, exista una posibilidad. La sintaxis básica de los comandos UNE se basa en, primero, el nombre del comando, es decir, qué es lo que quieres hacer. Segundo, una serie de parámetros obligatorios que son necesarios para que el comando pueda ejecutarse. Y después, una serie de parámetros o argumentos opcionales que son lo que podríamos entender como variantes del comando más los parámetros obligatorios. Por ejemplo, aquí tenemos uno, he puesto uno, pone lilipond, es decir, estoy invocando un programa y le estoy diciendo que me transforme en PNG, en la salida. Lilipond es un programa de edición musical que hace partituras. Le estoy diciendo que me saque en la partitura en formato PNG con una resolución de 300 puntos por pulgada y que lo aplique al archivo mozart.lib. Entonces, aquí tenemos los parámetros, en este caso opcionales, serían los que van detrás del lilipond, del comando, están en el orden inverso al que lo he puesto arriba. Y el parámetro obligatorio es mozart.lib, porque es un archivo sobre el que hay que operar. Es estrictamente necesario que se diga sobre qué archivo hay que operar. Entonces, ¿cómo podríamos codificar, analizar y aplicar esto a algunos procedimientos de la didáctica de la música? Lo primero que tendríamos que hacer sería definir y seleccionar el procedimiento, posteriormente analizar los elementos presentes en un procedimiento didáctico, por ejemplo la audición. Al hablar de procedimiento didáctico estoy hablando de la audición, de la imitación rítmica, del movimiento y danza, o actividades de movimiento y danza, la imitación melódica, interpretación instrumental, etc. Después habría una clasificación y dividir esos elementos en elementos obligatorios y en elementos opcionales o variantes. Y después, como último paso, su transcripción simbólica. Como digo, he tomado como ejemplo la imitación rítmica, o la imitación en general, rítmica o melódica. ¿En qué se basa la imitación en general, las actividades relacionadas con la imitación? En que se ofrece un modelo, tras lo cual, sin solución de continuidad, eso es lo deseable, se produce la imitación, tras lo cual se vuelve a repetir otro modelo, tras lo cual se vuelve a repetir otra imitación, etcétera, 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 y así hasta el final. Lo que se busca es fluidez entre el modelo y la imitación, la precisión rítmica, por supuesto, y la progresividad en la secuenciación de los modelos, es decir, que los modelos estén organizados de lo más fácil a lo más difícil. ¿Cómo podríamos operar aplicando el esquema anterior de trabajo a la imitación rítmica? Primero seleccionamos y definimos el procedimiento, imitación rítmica. Después analizamos todos los elementos incorporables al procedimiento didáctico. El número de pulsos es necesario decirlo, por eso lo he puesto aquí, me anticipo, serían obligatorios los que están en negrita. El número de pulsos es necesario para una actividad de imitación rítmica, tienes que decir cuántos pulsos, sobre qué pulsos vas a trabajar. El tempo también es necesario, no puedes ir... Hombre, puedes ir cambiando el tiempo, pero no es recomendable porque los niños, esto iría dirigido a niños, se pueden desorientar bastante, y por supuesto las figuras y fórmulas rítmicas que vamos a trabajar en esa actividad, en las actividades de imitación. Y después tenemos otra serie de argumentos opcionales o de variantes que serían, si lo vamos a tocar, vamos a reproducir el modelo o vamos a producir el modelo y la imitación con instrumentos, con sílabas Kodali, repeticiones. Podemos hacer disociaciones entre el modelo y la imitación. Podemos ofrecer modelos mudos, es decir, solamente hacemos el movimiento para que los niños presten más atención visual a lo que le estamos ofreciendo. Incluso podemos ocultar el modelo para que los niños no se fijen en el movimiento corporal, sino solamente se fijen en el resultado sonoro. Y hay otras muchas variantes que no especifico aquí, pero que se podrían ir incorporando. Entonces, a la hora de transcribirlo simbólicamente, por supuesto el procedimiento lo podríamos transcribir con IR. Esto es una propuesta y que quiero aclarar en este punto que es trivial, básicamente es trivial los símbolos que elijamos para transcribir las diferentes opciones, los argumentos obligatorios y los argumentos opcionales. Eso es trivial, podríamos elegir cualquiera, pero sí tendríamos que ponernos de acuerdo en qué símbolo vamos a elegir. Eso es necesario. Esto es simplemente una propuesta. Imitación rítmica sería representada con IR, imitación melódica con IM, las características obligadas al tempo sencillamente con 70 pulsos por minuto, 80 pulsos por minuto, es decir, ahí no nos vamos a complicar la vida.
la longitud de pulsos en compases 2P, 3P o un compás de 2x4, dos compases de 3x4, etc. Eso no sería problema. Las figuras de fórmulas rítmicas aprovechamos los mismos símbolos que ya tenemos, los mismos símbolos musicales, no sería necesario incorporar ningunos símbolos nuevos. Y en cuanto a las características opcionales o variantes, pues aquí tenemos un amplio catálogo que sería muy largo de explicar y que, para no aburrir a la concurrencia, no voy a hacer. Sencillamente decir que, bueno, algunos, los instrumentos, pues prosodia, percusión corporal, podemos hablar genéricamente de pai, de pad o de palmas, rodillas, etc. Eso, insisto, que es trivial la manera de codificarlo. Las sílabas Kodali podríamos poner SK, podemos plantear si se repite el modelo por uno, sería una vez, dos veces. Si se repite el modelo durante la imitación, lo podemos representarlo con una flecha, aquí lo tenemos, no sé si se ve, o si hay una disociación entre el modelo y la imitación, es decir, que planteamos el modelo de una manera, interpretado de una manera con unas características, pero la imitación debe producirse de otra forma diferente. Eso se marcaría con una raya vertical. ¿Vale? No, insisto que no quiero entretenerme en la explicación de símbolo por símbolo porque no es lo importante de la comunicación, sino tan solo plantear la posibilidad de que esto se puede codificar y es útil, sería útil para la didáctica de la música. Bien, ejemplos de uso. Por ejemplo, aquí tenemos para describir actividades simples. Aquí lo que tenemos es la primera, IR, imitación rítmica de duración un compás de 4x4 y basado en ritmos en combinaciones de negra, grupos de 2 corcheas y silencio de negra. Se repetiría 2 veces y se interpretaría con palmas. Tanto el modelo como la imitación se repetiría 2 veces y los alumnos lo reproducirían con palmas. El segundo, pues lo mismo, imitación rítmica de un compás de 4x4. Aquí, perdón, no ha salido la imagen, no ha salido, pero sería corchea y 2 corcheas, o la que queramos. Se repetiría 2 veces, con modelo mudo, pero sin embargo los alumnos lo repetirían una vez solo con claves. ¿Veis la barra esta vertical? Significaría que hay disociación entre el modelo y la imitación. La imitación es con claves, pero el modelo se hace 2 veces y modelo mudo. Sería para que los alumnos pues prestaran más atención a los movimientos corporales del profesor. Salto a descripción de procesos. Y para describir un proceso, por ejemplo, pues podríamos plantearlo así. Para llegar a barra SK, que significa que los alumnos contesten con sílabas Kodali, sería necesario primero trabajar mucho con sílabas Kodali en el modelo, pero que ellos no lo reproduzcan, sencillamente que lo vaya penetrando las sílabas Kodali en su actividad musical. Después sería una imitación en la que se plantea el modelo que debe ser imitado también con sílabas Kodali, tanto en el modelo como en la imitación, para, por último, solamente percutir un ritmo que debe ser reproducido directamente por los alumnos por sílabas Kodali. Es decir, es una secuencia lógica porque se va de lo más sencillo a lo más difícil. Por ejemplo, aquí podríamos hacer planificaciones, no quiero entretenerme, pero en fin, no quiero entretenerme mucho sobre esto, pero creo que es suficientemente gráfico la tabla que aparece aquí. En octubre empezaríamos con imitaciones rítmicas de 4 pulsos con esta rítmica, con palmas y con instrumentos de percusión de altura indeterminada. En noviembre vamos a incorporar palmas y rodillas, lo mismo, pero palmas y rodillas simultáneamente, imitaciones rítmicas con palmas y rodillas, que serían, y también pai, etcétera, etcétera, etcétera. El igual significa que se mantiene la misma estructura de imitación rítmica anterior, etcétera. O incluso se pueden plantear problemas como corrige y comenta las incoherencias de la siguiente secuencia. Aquí se plantea primero, como secuencia de trabajo, una imitación rítmica de 4 pulsos sobre unos ritmos que deben ser contestadas directamente por los alumnos con sílabas Kodali, y posteriormente se plantea otra que, como se puede deducir, debería ir antes, que deberían ir en orden inverso en el que se han planteado, porque la más difícil de las dos actividades es la primera que se plantea. Para mí, insisto que no es tanto el cómo, sino que
creo, el objetivo de mi comunicación es principalmente demostrar que esto puede funcionar, que sería necesaria una codificación de la didáctica de la música, y yo diría la didáctica en general, pero no en mi campo la didáctica general, sino más bien la didáctica de la música, y que esto ayudaría grandemente a comprender mucho mejor para los alumnos de los grados de educación primaria y de educación infantil, y también específicamente para los alumnos de la mención en música. Sería muy interesante para que estructuren su pensamiento y les ayude a pensar sobre planteamientos genéricos de la didáctica de la música. Creo que la didáctica se lo merece, y creo que habría que intentar codificar cuantos más procedimientos didácticos mejor, porque eso beneficiaría a la estructura y a los planteamientos que van a hacer nuestros futuros docentes de música en los colegios y en los institutos de toda España, y yo diría que de todo el mundo. Y nada, muchas gracias y gracias por escucharnos. Ahora. Bueno, me lo están poniendo bastante facilitos, se están ajustando bien a los tiempos. Tenemos unos minutitos para hacerle unas preguntas tanto a María Esperanza como a Antonio. Si tenéis alguna duda que le queráis comentar, pasamos quizá el micro de mano y vais preguntando. ¿Sí? Gracias. ¿Se oye? ¿El micro de mano se escucha? Muy bien. Bueno, muchas gracias. La pregunta es para ti con respecto al tema de la codificación. No sé si conoces el trabajo de José Miguel Báñez de Córdoba con el tema de la transcripción hacia el tema de las matemáticas en el flamenco. No. Él hace codificaciones precisamente sobre los ritmos del flamenco, lleva muchos años, es matemático y músico. Y bueno, el tema de la codificación en el flamenco lleva bastante tiempo, lleva unos 15 o 20 años trabajándose en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, y viene también a partir de la Universidad también de Rotterdam. Bueno, hay una especie de orientación en ese sentido hacia el tema de la codificación. Y mi pregunta es, y así se lo dice en su momento a José Miguel, el problema es, el ritmo sí que se puede codificar, el problema es las cuestiones melódicas. Las cuestiones melódicas son más complicadas porque hay una no sé, creo que es, no sé si tú has trabajado el tema de la melodía o el tema de la imitación melódica. El ritmo, sobre todo un ritmo clásico, un ritmo muy pautado, es más o menos, digo yo, que puede resultar bastante fácil. En el caso de la melodía, creo que es bastante más complicado. No sé si estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Yo creo que es igual. Lo único que pasa es que añades otra dimensión al procedimiento didáctico, que es la dimensión lógicamente melódica, y se puede hacer. Yo, de hecho, lo estoy haciendo. O sea, el tema de la imitación melódica lo estoy codificando también. Lo único que tienes que añadir es básicamente los nombres de las notas que van a intervenir en las actividades didácticas tal y como las planteas. Claro. Básicamente es eso, y lo puedes utilizar con las abreviaturas Codali, o sea que están de S minúscula para Sol, M, Mi, etcétera, y Si, T, etcétera. Eso se puede hacer y no es mucho más complicado. Solamente quería comentar que esto surgió de una necesidad que yo tenía con mis clases de alumnos de educación primaria y educación infantil. Yo, cuando tenía que explicarles todas las implicaciones didácticas que tienen las diferentes variantes de la imitación rítmica y melódica, solamente de pensar en eso me daba dolor de cabeza, porque las variantes son infinitas, o muchas, o muy grandes, se pueden hacer muchísimas combinaciones. Entonces, para hacer esas combinaciones y comprender esas combinaciones y poder organizarlas de una manera secuencial, progresiva, no veía otra manera que fuera codificarlo, porque si no habría ríos de tinta, o sea, esto habría costado ríos de tinta, ríos de tiempo,
y al final habríamos llegado a resultados bastante pobres porque nunca se había estructurado la mente, la cabeza de esos alumnos para entender todo ese proceso. Lo puse en práctica no este año, sino el año anterior, y los resultados no lo he evaluado cuantitativamente, pero sí te puedo decir que he hecho una evaluación cualitativa y los resultados han sido buenos. Los alumnos me decían, esto lo entendemos muy claro. Sí, yo lo entiendo en la melodía más o menos clásica, romántica, en lo que son los aspectos más, pero por ejemplo en una expresión como puede ser el flamenco, que había al principio, donde los parámetros son más flexibles en cuanto a la hora de ejecutar. Es simplemente una inquietud. Yo no te puedo contestar si existe la posibilidad o no, porque no he estudiado, sino simplemente si... No lo sé, es que yo de flamenco... En el mundo de la música contemporánea. No soy un experto en flamenco, pero no te puedo decir nada que te pueda aclarar mucho a ese respecto. Quizás sí, quizás tenga razón, quizás el flamenco haya una serie de matices que no se puedan codificar. Aunque yo creo que todo es codificable, y de hecho la ciencia avanza en ese sentido, se está codificando el crecimiento de los vegetales, es decir, que se han elaborado modelos matemáticos que pueden predecir cómo va a crecer un campo de cultivo en los próximos 3 años con unos parámetros definidos de humedad, de lluvia, etcétera, de sol. O sea, yo creo que se tiende a eso, pero lamentablemente la didáctica y la didáctica de la música no lo está haciendo. Entonces es muy difícil que como ciencia la didáctica se desarrolle, esa es mi tesis, si no adopta un sistema de codificación. La matemática no se habría desarrollado como ciencia si no se hubiera codificado, ni la química, ni la física, ni nada. Es necesario llegar a una codificación. Bueno, muchas gracias. Te seguiré porque me interesa mucho. ¿Vale? Nada, gracias. ¿Alguna? Ahora. La tiene toma conmigo. ¿Alguna pregunta más? Tanto para María Esperanza como para Antonio. ¿No? Entonces le damos las gracias por haber venido y por habernos ofrecido sus investigaciones y sus ponencias, y esperamos encontrarnos de nuevo en el próximo UTRT. Muchas gracias. Feliz congreso. Continuamos la mesa 1 de investigación con la ponencia de Felipe Gertrudis. ¿No? Sí, seguimos el orden de la mesa. No ha llegado todavía el avión, está en camino. Ah, vale, pensaba que había... ¿Sí está aquí? Claro. Lo tenéis localizado. Claro, si está hablando con él ahora Bueno, mismo. comento. Doctor de la Universidad de Castilla-La Mancha en el área de didáctica de la música. Sí, no, yo tengo que acortar porque tiene un currículum muy extenso y es miembro de numerosos proyectos que sería, como he dicho, largo de enumerar. Ha recibido diferentes premios por su labor en nuestro campo musical y escritor de numerosos artículos en revistas tanto nacionales como internacionales. Él nos va a hablar de la perspectiva intercultural de la educación musical. Cuando quiera, Felipe. Bueno, buenos días. Antes no me he presentado. Soy Felipe Gertrudis. Vengo de la Universidad de Castilla-La Mancha. He venido un poquito retrasado, precisamente porque he venido directamente desde Madrid en avión, y como voy a tratar el tema de interculturalidad, pues eso es un tema que al final todos nos toca. Y a mí me ha tocado completamente esta mañana. Cuando llegas a un sitio nuevo y no sabes dónde se encuentra, tienes dificultades. Y esas dificultades pues pueden ser por orientación, aunque tengas habilidades, aunque tengas competencias, pero llega un momento que la situación o los diferentes rituales que hay cuando llegas a un sitio pues te dificultan en alguna medida cualquier proceso, ¿no? Y eso es un poco lo que nos encontramos a diario, la interculturalidad. Nos encontramos a diario niños y niñas en las escuelas, en los centros de secundaria,
en las universidades que estamos inmersos dentro de un mundo intercultural. Y me resulta interesante hablar de interculturalidad. Aquí no hace falta que hablemos de la diferencia, aunque ponga después un pantallazo sobre cuáles son los aspectos que diferencian la multiculturalidad de la interculturalidad, pero sí que hay que hablar de interculturalidad. Dentro de las diferentes acepciones que hay por ahí, pues he recogido esta idea: reconocimiento profundo de diversidad propia de la especie humana en términos de cultura o visiones del mundo. Y además hablamos de competencia intercultural, y simplemente para la reflexión, habilidad para trabajar e interactuar apropiadamente entre culturas. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, a lo largo de casi 25 años que llevo en esto, en la profesión, he visto un ir y venir de las cosas, una ida y vuelta constante, en los problemas sociales, en los problemas políticos, en cómo nos interactúan con nosotros para intentar dar una serie de contenidos, una serie de materias. Nuestra materia siempre ha sido la olvidada, en este caso todavía mucho más, llevamos 2 años de precariedad. El caso de la interculturalidad ocurre lo mismo. Yo recuerdo hace 15 o 20 años, cuando se empezaba a hablar de aspectos interculturales dentro de la educación primaria o secundaria, como eran aspectos, secundarios, porque nosotros éramos un país emigrante, no éramos un país de inmigración. Curiosamente, llegamos a tener una explosión económica muy grande y empieza a haber una gran profundidad de intereses creados a nivel político, a nivel social, para solucionar problemas. Y esos problemas, al final, pues se ven disipados a partir de la crisis, y la crisis, pues de alguna forma nosotros volvemos otra vez a ser país emigrante. En ese sentido, esa justificación de esta comunicación es que realmente todos somos migrantes. La educación intercultural no es una moda de nuestro tiempo, sino que es uno de los desafíos más importantes a los que los educadores de este siglo deben dar respuesta. Andrea Giraldez, que estuvo además aquí en el primer Euterpe, quiero recordar, una gran amiga, ya comenta en el año 97 que si se organiza el proceso de educación musical desde la perspectiva intercultural, se puede aumentar la conciencia cultural y el respeto por la diversidad de manifestaciones que conforman el panorama musical. Es bien cierto, nosotros utilizamos una materia tan bonita como son el elemento sonoro, y ese elemento sonoro es el que realmente podemos identificar y podemos solucionar grandes problemas a nivel social de esos niños y niñas que se encuentran en la escuela. Bien, nuestro objetivo, y así lo hemos entendido desde tanto del proyecto de investigación en el que lidero, como es el Grupo de Ciberimaginario de la Universidad de Castilla-La Mancha, y a través del Centro de Difusión de la Música de Castilla-La Mancha, el CIDOM, al cual también pertenece mi colega que está a la derecha y que luego hablará sobre Lorca, nuestro interés y nuestro objetivo es desarrollar al estudiante, en este caso, de 6º curso, porque hemos hecho esto es parte de una experiencia mucho más grande, pero aquí lo que traigo es una experiencia piloto dentro de sus estudiantes de 6º curso de educación primaria para aprender a saber reconocer ciertas habilidades para conseguir una competencia intercultural a través de un plan de intervención. Bien, como os decía, hay que distinguir claramente y diferenciar lo que llamamos multiculturalidad de lo que llamamos interculturalidad. Y seguramente que lo habéis vivido, seguramente que muchos de vosotros estáis a pie de calle, trabajando en las escuelas, trabajando en los centros de secundaria, en las universidades, y os habéis encontrado con esta disyuntiva. Os habéis encontrado que la multiculturalidad, como tal, como se define, es, tenemos una diversidad cultural y que al final lo que se impone es una cultura sobre otra. Lo que intentamos es que no haya esa imposición, sino que haya una integración real. Para lo cual tiene que haber empatía, tanto por los emigrantes como por los inmigrantes. Eso es lo que se tiene que conseguir para que realmente exista una interculturalidad real. Como os decía, existe un pico muy grande entre el año 2005 y 2009 en cuanto a la cantidad de libros, de artículos, de profesión científica sobre este tema de la interculturalidad a nivel general, y que empieza a descender progresivamente y de manera casi en picado a partir del 2010-2015 con el tema de la crisis. Bien, hay muchos aspectos, y no me quiero detener en esto porque realmente
muchos de vosotros seguramente que habéis trabajado y habéis manejado fundamentación teórica sobre lo que estoy hablando, pero simplemente por recordar, la primera vez que se habla sobre multiculturalidad en música es en el ISME de 1966, cuando se trabajó sobre la audición, el ritmo, la teoría musical en las distintas culturas, como un intercambio de materiales didácticos. Eso va a dar pie a que, a partir de la primera conferencia sobre educación que hubo sobre música y educadores en 1990, a partir de ahí empiezan a aparecer mucha profusión de publicaciones y concretamente recojo aquí una idea de Polk cuando dice que adoptar una perspectiva más amplia e intercultural en la educación musical, eso es la clave para conseguir el éxito en la interculturalidad. Otros autores, como Pepe Alsina, Giraldez, ya hemos comentado anteriormente. Bueno, pues aquí tenéis algunas ideas que nos pueden dar pie a la reflexión. En cuanto al estado de la cuestión, dentro de España concretamente, aunque hablo al principio de algunos aspectos a nivel general sobre los aspectos interculturales, centrándonos en los aspectos más de la música como intervención para el desarrollo de la competencia de la interculturalidad, tenemos a Pérez Aldeguer, que, bueno, no sé si lo conocéis, actualmente está en la Universidad de Zaragoza, estuvo de coordinador en la Uni Rioja y además colaboró también con nosotros en la Universidad de Castilla-La Mancha. Él ha trabajado sobre todo el ritmo, es una persona dedicada principalmente al desarrollo del ritmo como parte integrante, como uno de los aspectos para buscar la interculturalidad dentro del aula. Bien, sigo más que nada porque el tiempo es escaso y no me quiero enrollar demasiado, y sobre todo porque lo que quiero es dar pie a la reflexión, si hay lugar, para que podamos comentar en esa discusión final. El método que hemos seguido es simplemente una investigación-acción en el cual, bueno, pues en el caso concreto de esta experiencia se ha desarrollado con estudiantes de un colegio de Talavera de la Reina, pero actualmente lo estamos haciendo en 14 centros de la provincia de Toledo. Como tal, bueno, pues las variables de investigación que estamos llevando a cabo son sobre todo los conocimientos interculturales, las habilidades interculturales y las actitudes interculturales. Las técnicas de instrumentos de observación las técnicas e instrumentos de investigación son la observación participante por el profesor o por el educador y un cuestionario que será pasado concretamente a los docentes. Bien, en cuanto a las habilidades interculturales, a partir del análisis que hemos encontrado de esos resultados, en el caso de los docentes, ellos utilizan habitualmente de un modelo estándar. Curiosamente, en la mayoría de los casos, el modelo estándar viene predispuesto por el currículum, viene predispuesto por los estándares de aprendizaje o por los estándares que vienen del libro de texto. Con lo cual, bueno, pues no deja libertad de acción para contextualizar en cada centro. Con lo cual eso es un problema. Eso es un problema porque no en todos los centros encontramos la misma diversidad cultural. Hay actividades sobre costumbres, tradiciones, que tengan que ver con los países de origen del estudiante. Hay cosas bastante manidas, bastante utilizadas en un lugar y otro, pero que al final, bueno, en algunos casos son mejores, en otros casos peores. En el caso de los estudiantes, cuando se ha hecho una intervención, y ha sido una intervención muy ajustada en el tiempo, porque han sido durante 1 mes y medio, sí que ha habido un aumento de las habilidades interculturales y por lo tanto ha habido una participación activa en el desarrollo con una empatía tanto por los inmigrantes como por los inmigrantes. En el caso de los conocimientos interculturales, los docentes evidentemente conocen la diversidad cultural en la que se encuentran, pero reconocen que no se está tratando bien en el currículum. Debe trabajarse transversalmente e interdisciplinarmente. Eso es una cosa evidente. Yo cada vez en educación, sobre todo en educación, bueno, en general, en educación, desde que un niño empieza a aprender en su familia, a aprender todas las habilidades y competencias que pueda desarrollar a lo largo de toda su vida, tiene que ser de carácter transversal e interdisciplinar. No podemos acotar en asignaturas estas cosas. La música, además, es un elemento globalizador para el aprendizaje de cualquier competencia. Bien, voy avanzando. Es curioso entender que hay una formación inadecuada, pero eso yo creo que también es obvio. La formación inadecuada es formación inadecuada en estos aspectos, es formación inadecuada en tecnologías, es formación inadecuada en muchas cosas. Nosotros estamos aquí y yo estoy contento porque
participo de muchos congresos y solamente hay 2 congresos de música nacional. Uno que es Famous, que estuvimos la semana pasada, y nada más. Es una pena, pero eso sí, estamos todos. Porque en todos los que voy a congresos de pedagogía o de psicología, al final hablamos 4, porque hay tanta diversidad. Bien, yo creo que esta fuerza que tenemos es la que tenemos que imponer para que al fin y al cabo nos hagamos respetar. Ya nos hacemos respetar, pero nosotros tenemos que insistir más. Y para ello pues tenemos que abogar porque haya verdaderamente una participación activa de los profesores. Por último, las actitudes interculturales. Evidentemente, los docentes reconocen que hay un sobreesfuerzo, claro que hay un sobreesfuerzo. El 58% reconocen que trabajar con una diversidad donde tienen 14 estudiantes que vienen de otras latitudes geográficas y tienen otros 14 que son de aquí, pues claro, el esfuerzo es inmenso. Ahí también hay un aspecto de la cuestión política educacional que, como se hace en otros países, tiene que existir más profesores de apoyo, más profesores no solamente en infantil, sino en primaria y en secundaria. Intentar ver que la realidad de la inclusividad en educación no parte porque un docente tenga que atender a todos los aspectos, sino que entre todos tenemos que ayudarnos dentro de un aula. Bien, ha habido una gran disposición de aprender diferentes estímulos musicales por parte de los estudiantes, han disfrutado con las sesiones y han aprendido nuevos estilos. Han evaluado positivamente la participación de otros compañeros en las diferentes actividades. Como conclusión, simplemente 4 ideas para la reflexión. La educación es la principal arma para combatir las desigualdades. La interculturalidad debe ser trabajada desde una perspectiva didáctica globalizada. La música, como una herramienta de aprendizaje, favorece el desarrollo de la competencia intercultural y a una mayor interacción cultural y social en los estudiantes de educación primaria. Y se requiere de una mayor presencia de contenidos de índole multicultural en el currículum de educación primaria. Esto nos ha hecho reflexionar que hay una de las patas importantes que, como docentes, en mi caso, de educación superior, tenemos que atender, que es precisamente la formación inicial. Tenemos que atender a la formación inicial de esos estudiantes que tenemos en las escuelas de magisterio, facultades de educación actual, donde tenemos que dar contenidos adecuados para que se forje esa idea, primero, de globalización, segundo, de interculturalidad, de enseñanzas, etcétera, etcétera. Es una idea muy sencilla y que estamos elaborando diferentes aspectos, pero bueno, simplemente para terminar os pongo se ha confeccionado un pequeño vídeo con una integración con la profesora de educación de educación de lenguas extranjeras de francés, ¿vale? Y se ha hecho también una elaboración del vídeo, se ha trabajado, bueno, pues todas esas competencias con una canción de Zac, que seguramente la conocéis, de la francesa. Bueno, pues se ha intentado hacer algo más o menos divertido, aunque los conocimientos musicales que tengan los estudiantes de educación infantil sean mínimos, ¿no? Bueno, eso lo voy a poner simplemente para terminar. Son 3 minutos, ¿eh?
sereine, autant qu'il y a de femmes, on miracle les rencontres. On les plus beaux voyages, on verra qu'on le mérite. Que ceux qui se partagent, on entendra chanter des musiques d'ailleurs, et on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance, au milieu de l'être humain. Mélanger de nos différences, à croiser les destins. Nous sommes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes la grande salle, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes la grande salle, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 On ira écouter la mer au coin de Manhattan. On ira regireter dans les Soudaman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler mon feu sous un feu de Bengale. On ira. Bueno, pues esto era simplemente para hacer una referencia a los trabajos que estamos llevando a cabo en el tema del plano de la formación inicial. Esto es un pequeño detalle, porque ahora mismo estamos llevando a cabo casi cerca de 50 trabajos, no solamente de vídeos, sino de reflexiones sobre el tema de la interculturalidad. Y, bueno, evidentemente la pata donde emerge todo para intentar capitalizar todo el tema de la interculturalidad es precisamente la educación musical, que es lo más esencial para el tema de la socialización, como lo decía Aldeguer. Muchas gracias por la invitación, Mauricio, que no lo he dicho anteriormente, y muchas gracias al Congreso porque siga siendo una de las grandes válvulas para poder participar en el tema de la educación musical. De verdad, gracias, Mauricio. Bueno, después de la intervención, no hemos fallado esta vez. Después de la intervención de Felipe, vamos a pasar a la intervención de Patricia García, licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja, y quisiera destacar que trabaja como docente en el Centro Integrado Padre Antonio Soler y desarrolla su labor como escritora desde la página web ¿Contando Estrellas o Cantando Estrellas? Contandoestrellas.com, pequeña editorial especializada en cuentos a medida y didáctica de la expresión musical. Posee varios libros sobre didáctica de la música y poesía y novela, entre los que yo me atrevo a destacar Valentina y el afinador de piano, que pienso que la mayoría lo conoceréis. Hoy nos va a hablar sobre un misterio en el monasterio, ejemplo de investigación-acción. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias a los organizadores y también es un honor estar con estos compañeros de este nivel en esta mesa. Bueno, yo vengo a presentaros un misterio en el monasterio, que es un proyecto que hemos llevado a cabo este año en mi centro educativo, que es un centro educativo muy especial, es un centro integrado de música, que se llama Padre Antonio Soler y que está situado en San Lorenzo del Escorial. Un misterio en el monasterio es un proyecto que hemos llevado a cabo 3 profesoras del centro de forma conjunta. Yo, que estoy encargada de las ciencias sociales, soy tutora, y 2 compañeras que no pueden estar hoy conmigo, pero que son las encargadas del lenguaje musical. Como os decía, mi centro educativo es un centro muy especial porque compatibiliza en un mismo horario las enseñanzas generales con las enseñanzas musicales. Ofrecemos una línea educativa desde los 8 años hasta los 18, de forma que los niños entran en tercero de primaria
y salen en segundo de bachillerato, o lo que es lo mismo, en primero de enseñanzas musicales, elementales, y acaban en sexto de profesional. Fue creado en el año 2003 para hacer realidad un proyecto de aulas abiertas y que llevaba en funcionamiento desde el año 1995, pero de forma no oficial. De esta forma, las 3 profesoras nos juntamos este verano porque uno de los objetivos de nuestro proyecto educativo es la integración real, como es un centro integrado, de las enseñanzas generales y las enseñanzas musicales. Y reflexionamos sobre si realmente eso se estaba llevando a cabo o no. De modo que decidimos crear un proyecto nuevo, al que titulamos Un misterio en el monasterio, se me ha ido, desde 2 áreas curriculares, desde las ciencias sociales y desde el lenguaje musical. Pretendíamos generar nuevos modelos de enseñanza que realmente fueran creativos, dinámicos, integradores y que realmente integraran las enseñanzas musicales y generales. ¿Cuándo lo hemos desarrollado? Ha sido en el presente curso. De hecho, es un proyecto que estamos llevando a cabo ahora mismo, por lo tanto las conclusiones todavía no están cerradas. Concretamente en un cuarto de primaria, segundo de elemental, y nuestro plan de acción es un misterio en el monasterio. Decidimos utilizar la metodología de la investigación-acción, lo siento, porque nos permitía a la vez investigar y a la vez mejorar, a la vez actuar. Hemos seguido a Elliot con 4 etapas fundamentales, como sabréis, que es una primera etapa que es el plan, una segunda etapa que es la acción, en la que pones en práctica, la puesta en práctica, una evaluación y una reflexión. Todas estas etapas interactúan entre ellas, es decir, que no empiezan en la 1 y acaban en la 4, sino que están en continuo proceso, interactúan, se retroalimentan, de forma que nosotras lo que vamos haciendo es, en función de las observaciones que realizamos, vamos incluyendo cambios y mejoras en nuestra propia práctica y también en los alumnos, porque la investigación-acción también nos permite implicar al alumnado. Ellos se visionan, se ven qué cosas pueden cambiar, de modo que creamos un proyecto realmente participativo y colaborativo entre las 3 profesoras y yo. La recogida de datos lo hacemos mediante diarios, sobre todo vídeos, puesto que grabamos todas las clases que hacemos, fotografías, cuestionarios, etc. Bien, nuestro centro educativo, como os he dicho, se llama Padre Antonio Soler. Entonces se nos ocurrió que teníamos que encontrar un gran tema que vertebrara todo nuestro trabajo. Y lo encontramos en el propio nombre de nuestro conservatorio, Padre Antonio Soler. De modo que él se convierte en la figura clave que ha ido hilando todos los contenidos y todos los objetivos que hemos ido desarrollando. Yo he sido la encargada de las ciencias sociales. Evidentemente, por supuesto no tenemos libro de texto, de forma que vamos trabajando por proyectos, mediante un blog y mediante lo que llamamos los sabios de la semana. Y luego está el lenguaje musical, que también se desarrolla en 2 horas, en pequeños grupos, y en los que son muy importantes pues las metodologías activas como ORF, Kodali y sobre todo Dacros. Entonces, ideamos 6 unidades didácticas, relacionando, como os digo, ciencias sociales y música. La primera unidad didáctica es el misterio del universo, la figura del Padre Antonio Soler. La segunda unidad didáctica es Somos alquimistas, nuestro planeta, la música del Padre Antonio Soler. Después la unidad 3, Somos cartógrafos, mapas y relieves, el monasterio de San Lorenzo del Escorial, un lugar emblemático y realmente inspirador para los niños. De hecho, el misterio en el monasterio, les encanta. Después Somos aventureros, Antonio Soler y los músicos europeos. Somos arqueólogos, ya en el 3er trimestre, los viajes de Antonio Soler. Y el 6º, Somos romanos, las artes en la época de Antonio Soler. De esa forma recogemos la conexión con el alumnado, pero a la vez también la conexión con el propio contexto, puesto que Antonio Soler... lo más importante, yo creo, y lo más novedoso que aportamos es lo que hemos llamado el laboratorio musical, que es una clase conjunta que realizamos al final de cada unidad didáctica. Nos juntamos las 3 profes y en un aula muy grande, el eje vertebrador es un cuento o historia, las grabamos íntegramente estas clases y utilizamos todo tipo de materiales: pianos, cintas, pelotas, gomas, instrumentos de pequeña percusión,
aros, colores en el suelo, tizas, bueno, todo lo que se nos ocurre. Hasta la fecha hemos hecho 3 clases conjuntas. La primera la llamamos la música de las estrellas, la segunda los 4 elementos y la última la sonata viajera, que es la que os quiero enseñar porque yo creo que es la más original. Os he colgado aquí por si alguien quiere entrar luego en el Prezi, que es público, cómo hemos ido desarrollando cada una de las sesiones. Entonces vamos colocando el título de la actividad, el tiempo que nos lleva, el desarrollo, los objetivos de ciencias sociales y del lenguaje musical, la música que utilizamos y el material. Aquí es donde se establecen las conexiones temáticas. Es decir, por ejemplo, si vamos a utilizar el universo, pues utilizamos la audición de los planetas de Gustav Holst, vamos a ir conectando un contenido con otro. Aquí tenéis la segunda clase conjunta, tierra, agua, fuego y aire. Y aquí la última que hemos hecho. En el blog que hemos creado, os lo muestro aquí porque se puede ver de forma fácil. Arriba, las pestañas de arriba, tenemos los contenidos principales de cada una de las unidades que os he dicho antes: el misterio, somos alquimistas, somos cartógrafos, somos aventureros, arqueólogos, somos romanos y el laboratorio musical. La última de ellas que hemos hecho, la sonata viajera, partimos de una sonata de Antonio Soler, la sonata número 7, y lo que hicimos fue crear un viaje a partir de una especie de leitmotiv con la partitura, de forma que los niños iban viajando por diferentes continentes, ya que somos cartógrafos, en función de la melodía. Entonces, bueno, aquí también lo podéis ver. Si queréis entrar al blog podéis echar un vistazo al cuento que fue el hilo conductor, etc. A ver, ¿qué me encuentro? Bueno, pues de esta forma os voy a mostrar 2 pequeños vídeos para que veáis, porque donde se ve realmente es en la práctica. El primero es precisamente la sonata viajera. Están grabados sin que sepan nada. Espontánea, entonces están un poco distraídos. No sé si estoy contando el cuento. Sonrió, escuchando los colores de su corazón, y salió sin pagar, no tendría que dar dinero. Esto, un poco de marcha. Y en Europa, aquí os muestro América. Ellas son mis compañeras con las que... Las compañeras de lenguaje musical con las que trabajo. Lo adelanto. Y aquí os he hecho un pequeño vídeo también para que veáis un poco todo lo que hemos ido trabajando. Y bueno, es muy difícil resumir en tan poco tiempo un trabajo que llevamos haciendo meses, pero yo creo que de esta forma podéis hacer un poquito la idea de lo que hacemos. Perdón, que ha empezado un poquito antes, lo voy a echar para atrás.
con cintas también trabajamos mucho. Bueno, y para terminar, las conclusiones que podemos sacar hasta ahora, porque ya os digo que es un proyecto que todavía no ha terminado, pues irán enfocadas principalmente a las profesoras, a nosotras tres, y después a los alumnos. Con respecto a las profesoras, desde luego que sí que hemos notado un cambio en el modelo de enseñanza. Desde luego nuestras clases no tienen nada que ver con la enseñanza clásica ni de la música ni de las ciencias sociales. Además hemos conseguido tener un clima de trabajo creativo y realmente inspirador, porque una cosa nos ha llevado a la otra y lo que en principio parecía algo sencillo se iba complicando. Pues una sonata, pues ahora le ponemos letra, pues ahora a 3 voces, pues ahora lo grabamos. Entonces la verdad es que está siendo una cosa muy bonita. En cuanto a los alumnos, ha habido una mejora en los resultados de ambas asignaturas, tanto de lenguaje musical como de ciencias sociales. Las ciencias sociales les encantan, les apasionan. Si podéis entrar en el blog, podéis ver la cantidad de proyectos que hacen, de maquetas, les están realmente encantados. Gran motivación y alegría. Me acuerdo de Juan Rafael cuando ha dicho antes lo de lo importante de la alegría en el alumnado y en la clase. Desde luego que cuando ellos se sienten partícipes, cuando se visionan en los vídeos y yo les digo, chicos, ponéis nerviosos, y lo ven y lo viven, realmente... desde luego no quiero olvidar los valores, como siempre, para mí muy importantes, independientemente de la música, independientemente de que es por lo que estamos aquí, no se nos tiene que olvidar la importancia de la creatividad, de la curiosidad, de la participación, del sentido crítico de los niños. Y bueno, y para finalizar, deciros que lo que vengo diciendo, que es una investigación en continua evolución, vivencial, en definitiva, apasionante. Y para terminar, me gustaría deciros que la importancia de que este tipo de proyectos, como venían diciendo mis compañeros, crezcan y se conviertan realmente en la base, no solo de nuestra educación, sino de nuestra vida, creando personas e individuos críticos, creativos y solidarios que sean capaces de dar respuesta a los problemas de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia, porque la verdad es que hace una labor apasionante. El último interventor en esta mesa es Marco Antonio de la Osa, maestro en educación musical, licenciado en Historia y Ciencias de la Música, doctor en Bellas Artes, profesor asociado de la Facultad de Educación de Cuenca. Quisiera destacar que conduce el espacio radiofónico Musiquería en Onda Cero Cuenca y a nivel nacional en verano. Ha escrito y publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y entre los libros que ha publicado, entre los numerosos libros que ha publicado, cabe citar La música en la Guerra Civil Española, con el que consiguió ser premiado, y Ángel, Musa y Duende, Federico García Lorca y la música, del que trata su ponencia. Te doy paso cuando quieras. Con las palabras se dicen cosas humanas. Con la música se expresa eso que nadie conoce ni lo puede definir, pero que en todos existe en mayor o menor fuerza. La música es el arte por naturaleza,
podría decirse que es el campo eterno de las ideas. Como es bien sabido, Federico García Lorca está considerado como una de las grandes personalidades de la historia del arte y de la literatura, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Hay bastantes estudios lógicos sobre su vertiente literaria, también sobre su afición sobre el dibujo y la pintura, pero el cariz musical, la vertiente musical, que es fundamental para entender y conocer a Federico, he tratado de ahondar en él en un libro que se llama Ángel, Musa y Duende, Federico García Lorca y la música, del que vamos a tratar de resumir en esta comunicación el ámbito de su educación y formación musical, que fue fundamental. Antes de comenzar, me gustaría hacer referencia a que Federico estuvo en Almería, estuvo un año estudiando con su profesor Antonio Redrullez, al que conoció en Fuentevaqueros, en su pueblo, y digamos que se trasladó aquí y quiso que él, junto con sus dos primos, viniera aquí a estudiar con él, estuvo viviendo con él, aunque enfermó y se tuvo que marchar de nuevo a Granada. En la Rambla Federico García Lorca tiene ese nombre, al parecer, porque él jugaba por allí y digamos que es una referencia a Lorca. Además, Bodas de Sangre está basada en un hecho que ocurrió en un cortijo de Níjar, o sea que digamos que la vinculación con Almería es bastante estrecha. Como comentaba, en tiempos de Federico, en su adolescencia y en su primera etapa de juventud, era considerado como músico en su círculo familiar, y también en sus amistades. Él estudiaba piano, también guitarra y solía tocar diferentes obras en público con bastante frecuencia, también armonía, composición, etcétera, etcétera. Avanzando en el tiempo, Ernesto Hafter, el compositor, no dudó en afirmar: en mi país hay tres grandes músicos, Falla, mi maestro, yo que soy su discípulo, y Federico García Lorca. Imaginaos esto cómo sonaría en la época los compositores de la órbita culta que pensaran que Lorca era uno de los grandes músicos que había en España, y yo creo que no le falta la razón. Él también fue nombrado como vocal de la Junta Nacional de Música y Teatros Líricos, vocal de música, que era un cargo bastante importante, digamos, porque trataba de asentar la política musical de este periodo. Él mismo comentó, años posteriores, en una entrevista en 1933, ante todo, soy músico. Uno de sus biógrafos más importantes, que fue Ian Gibson, no dudó en señalar: esto es muy importante y me gustaría que os quedarais con ello. La vida y la obra de Lorca, en definitiva, no se explican si no se tiene en cuenta el hecho de que Lorca era un músico nato. Lo mismo apuntó Elena Torres: en Federico García Lorca, música y poesía son, aún más si cabe, indisociables. Quizás uno de los poetas que más y mejor se ha puesto en música, y puede tener relación, o debe tener relación, a que él pensaba las obras, tanto los dramas como las poesías, de forma musical, y tienen una musicalidad que subyacen por sí mismas. También otros muchos amigos de Federico resaltaron esta vertiente musical, como Jorge Guillén. Todos sabemos que en Federico resaltaba un gran temperamento de músico, acrecentado por la vigilia estudiosa. Habría podido ser compositor si se lo hubiese propuesto. Se contentó con ser de verdad un intérprete muy competente. En música fue tal vez donde el gusto de Federico se refinó con más pureza. Es una pena porque él compuso algunas cosas, pero después de su asesinato, la gente a las que se las había regalado las rompieron, porque todo aquello que se relacionara con Lorca era considerado por el régimen franquista y por los sublevados como un hecho para ser detenido. O sea que hemos perdido muchas de las obras que él compuso. Del mismo modo, para Martín Moreno, la música fue para García Lorca una imperativa necesidad mental. Hay que considerar a Lorca como una personalidad poliédrica, no solo en literatura, sino también en música, porque realizó diferentes trabajos en muy distintos ámbitos. No solo tocó piano o guitarra en muchísimas ocasiones, sino que se acercó a la investigación musical, a la etnomusicología, podríamos decir, ya que recopiló muchísimas canciones y romances en Granada y en Jaén y en todas las localidades que, digamos, donde iba. Apuntó en muchas ocasiones que era el loquito de las canciones porque tenía una memoria musical tremenda. Eso sí, era muy vago y no las pasaba en partitura. Y hemos perdido el enorme caudal de canciones que él conoció y que manejó y que tocaba no solo en España, sino también en el extranjero. Lo único que nos hemos conservado, grabado, son las canciones populares españolas de 1931, que la grabó con la cantadora y bailadora La Argentinita, que es la única ocasión que tenemos para escuchar a Federico haciendo algo. No se le ha grabado la voz, por desgracia. Parece que tenía una manera de declamar que era tremenda. Por ejemplo, a Pablo Neruda no le gustaba nada, eran muy amigos, pero no le gustaba nada hablar con Federico, recitar poesía, porque tenía una naturalidad que hacía que el público se levantara y lo aplaudiera, y el pobre Neruda pues tenía otra forma de expresarse. Estas canciones populares españolas son magníficas,
Él toca el piano, es la única ocasión, como os digo, que tenemos de escucharlo. También analizo algunas de ellas y pueden ser una base muy buena para trabajar con los niños de diferentes ámbitos y en distintas etapas. Además, con la Barraca, con esta compañía de teatro universitario que recorrió toda España, además de preparar las obras, era una especie de productor musical, porque una de las constantes en las representaciones de Federico es que siempre había música, cosa que ahora no se hace y es un error. Cualquier representación de un drama de Federico debería llevar música. En la Barraca todas llevaban música. Él manejaba muchísimos cancioneros, no solo de música tradicional, sino de Usala, Palacio, Medinaceli, etcétera, etcétera, y introducía muchísimos ámbitos musicales en estas representaciones. Él tuvo muchísimas amistades con grandes personalidades de la historia de la música, aunque destaco una sobre todo que fue con Manuel de Falla. Se trasladó de Cádiz a Granada para, digamos, era un clima mejor para él, y Federico, ni corto ni perezoso, se acercó a su casa, al Carmen de la Antequeruela Alta, que por favor, que estáis muy cerca de Granada, cuando vayáis, además de la Alhambra, está subiendo a la Alhambra, y es un sitio precioso. Imaginaos lo que podría ser Lorca leyendo sus dramas por primera vez o sus poemas a Falla, y Falla tocando sus obras o interpretando las partituras que le llegaban de sus contemporáneos europeos. O sea, tuvo que ser un centro cultural y artístico tremendo. Como os digo, nos vamos a centrar en su formación musical, que inició aquí en Almería y luego después en Granada, y luego nos marcharemos a la Residencia de Estudiantes de Madrid. Es fundamental hablar de la importancia de la familia de Federico García Lorca en su, digamos, en su aprendizaje musical. Su bisabuelo tocaba la guitarra y cantaba, su abuelo destacó por su capacidad musical, y la madre, Vicenta, que la tenemos ahí, era maestra y consideraba que la música era un instrumento educativo de primer orden. Una maestra muy buena, Vicenta. Ella intentó que sus hijos se formaran musicalmente desde niños y lo consideró fundamental. Entre sus hijos, Federico fue el que más aptitud y actitud va a tener hacia la música, aunque sus hermanos también la van a trabajar. La propia Vicenta dijo: antes de hablar, Federico tarareaba ya las canciones populares y se entusiasmaba con la guitarra. En Fuentevaqueros, Agustín Penón, que fue un investigador estadounidense que fue en los años 40-50 a tratar de averiguar quién y por qué había asesinado a Federico, recogió muchísimos testimonios de mujeres y de gente que apuntaban este cariz musical. Le gustaba la música más que los caramelos. La música lo tenía en brazos y siempre que alguien cantaba o tocaba la guitarra, seguía el compás levantando los brazos como un director de orquesta. Y tenía solo 2 años. La influencia de su madre fue enorme, y el propio Federico lo comentó en muchísimas cartas. Mi infancia fue aprender letras y música con mi madre. Apareció a muy temprana edad como meritorio en una representación de una zarzuela, la Alegría de la Huerta en Fuentevaqueros, y después de Almería, como os comento, en Granada empezó a estudiar armonía y piano, y hasta los 18 años de edad él se consideraba, y todos le consideraban, como el músico de la pandilla. Parece que mostró muy buen nivel al teclado y empezó a aprender la guitarra de una forma autodidacta, aunque también llegó a un muy buen nivel. Francisco, su hermano, remarcó este cariz en muchísimas ocasiones, y las cartas que hemos conservado de Federico a muchísimas personalidades pues remarcan que él tenía una gran vinculación musical y que estaba tocando muchísimos días. Realizó un viaje de estudios junto con sus compañeros por toda Castilla y León, y lógicamente, que os habrá pasado, cuando en el grupo hay un músico que hay que hacer al piano: Federico, tócate algo. Y Lorca pues tocaba en muchísimos lugares. En el Diario de Ávila apareció una pequeña reseña de una actuación en la que habló que Andalucía, contrariamente al tópico, no es el país de la alegría y de la pandereta, sino el país de la melancolía sentimental de las corrientes internas del espíritu. Otra de las cosas, veréis en la obra de Federico hay muchísimas vinculaciones musicales y referencias. Os invito a leer también sus conferencias, de las que luego hablamos, porque yo creo que es el nivel literario más grande que ha habido a la hora de hablar de música, lo ha tenido Federico, y de verdad que son bellísimas. Hay ciertas teorías muy influenciadas por Falla, que sobre todo la flamenca, que se han superado, pero yo creo que nadie ha hablado o ha escrito tan bien con esa calidad de música y de flamenco. En Salamanca, fijaos, él se puso a tocar el piano en casa de Miguel de Unamuno, y en Soria pues se puso a tocar el piano en casa de Antonio Machado, mientras él leía unos poemas y Lorca tocaba el piano. Fijaos todas las personalidades con las que entabló relación y que conoció. Uno de sus primeros profesores fue Eduardo Orense, en Granada, y posteriormente va a haber otro profesor muy importante, que es Antonio Segura, que le va a enlazar bastante más y le va a tener la idea de que continúe estudiando música. Como dijo Francisco, su hermano, con Segura, discípulo de Verdi, al decir de mi hermano, tiene su primer contacto con la ópera italiana. Quizás las primeras piezas que tocó al piano fueron la Romanza de la Sonámbula y el Pasodoble Gallito, aunque inmediatamente entra en Beethoven.
Vemos aquí, si vais a la Huerta de San Vicente, otro lugar, además de las tapas y las cañas, etcétera, etcétera, hay que ir a estos sitios. Es una reconstrucción porque cuando fueron a buscarlo y a detenerlo, lo rompieron pensando que dentro había una radio con la que se comunicaba con la Unión Soviética, supuestamente Federico, y destrozaron el piano. Lorca le dedicó a su maestro, a Antonio Segura, su primer libro, Impresiones y Paisajes, y poco a poco va teniendo la idea de que, imaginaos, pues un adolescente, ¿dónde quieres ir a estudiar en esos momentos? A París. ¿Y que quiero estudiar? Música. Los padres de Lorca pues, van a decir que de eso nada, que haga una carrera como Dios manda, primero en Granada o en España y luego que se vaya para allá. Va a tener Lorca la mala suerte que va a fallecer Antonio Segura, que es su principal valedor, y la idea de irse fuera se le va a ir quitando. Además, paulatinamente va a surgir en él, va a ver que la literatura tenía una grandísima capacidad, mucha facilidad y una gran calidad, y poco a poco la literatura va a ir tomando ese espacio que en un primer momento va a tener la música, aunque nunca va a dejar de lado el apartado musical. Él fue un grandísimo improvisador, parece que le daban cualquier modelo y se ponía a tocar y se podía tirar horas tocando. No va a acabar su formación musical con la muerte de Antonio Segura, sino que va a continuar con Antonio Benítez, otro profesor de Granada. Parece que Lorca, como todos los estudiantes de música, había algunas piezas que le gustaban mucho y las tocaba hasta la saciedad, cosa que a su madre pues, le enfadaba bastante. José María cuenta que a Federico, cuando le daba por una pieza, la tocaba hasta el agotamiento. Así le pasó con una mazurca de Chopin que repetía una y otra vez, hasta que su madre acababa de decirle: por Dios, Federico, deja ya esa mazurca. En aquellos años de adolescencia, la sonata Claro de Luna de Debussy era su preferida para interpretar. Federico cantaba muy bien, no tenía una gran voz, pero era sobre todo alma, corazón, emoción, sentimiento, luz y sombra. Hay muchísimas referencias sobre interpretaciones de Federico, incluso con cierto resquemor, que ahora os explicaré un poco. Francisco Roca, en la investigación de Agustín Penón, en los 40-50, apuntó: Federico fue mucho mejor músico que poeta, un pianista de excepción, lo que no quita para que luego afirme, como otros, que el que lo mataran es lo que le ha dado tanta fama. Había una idea en Granada de que había sido popular por su asesinato y que habían conseguido lo contrario de lo que pedían, un error, viendo algunos de los motivos de su horrible asesinato, cosa que en su ciudad había cierto sector que no le quería mucho. Bueno, Jorge Guillén también juzgó su cualidad como intérprete. De su piano surgía la interpretación fiel o estupendas imitaciones que implicaban conocimiento y crítica. A petición de alguno, que proponía un nombre, tocaba trozos no recordados y inventados con el inconfundible estilo del modelo. No solo tocó el piano, como comentaba, sino que también se inició en la guitarra, en el flamenco también, tocó algunas soleares y tuvo una gran amistad con el guitarrista Regino Sainz de la Maza, al que le dedicó varios poemas digamos, centrados en la guitarra, que yo creo que luego les hacemos a nuestros niños aprender poemas que no tienen mucho interés, y estos son de una gran belleza. Este se llama Las 6 cuerdas. La guitarra hace llorar a los sueños. El sollozo en las almas perdidas se escapa por su boca redonda. Y como la tarántula teje una gran estrella para cazar suspiros que flotan en su negro aljibe de madera. También realizó una adivinanza, luego también hacemos a nuestros niños que se aprendan adivinanzas que Dios toma, y hay otras bellísimas como esta. En la redonda encrucijada, 6 doncellas bailan, 3 de carne y 3 de plata. Los sueños de alguien las buscan, pero las tiene abrazadas un polifemo de oro, la guitarra. Tuve la ocasión y la suerte, yo creo, de estudiar en la Fundación Federico García Lorca, que debía estar en los fondos, debían estar los fondos, en Granada, pero todavía están en Madrid, no se ha caído nada. Un poquito, pero bueno. Y es tremendo el número de partituras que tuvo Federico y que manejó, en las que hay indicaciones suyas de haberlas estudiado. Los padres tenían bastante dinero por el cultivo de la remolacha, tuvieron una buena fortuna, y digamos que no escatimaron en gastos en que sus hijos se formaran musicalmente y que tuvieran las colecciones de partituras mejores que había en el momento. Fijaos también que Lorca se trasladó de Granada a la residencia de estudiantes de Madrid gracias a Fernando de los Ríos, el ministro que había en aquel momento, que era amigo de la familia. Y si a mí cuando me preguntan en qué momento de la historia, si pudieras, te gustaría ir, yo me iría aquí. En la residencia de estudiantes confluyeron una cantidad y calidad de personalidades que yo creo que han movido la historia del arte español y de la cultura española. Digamos que el padre quería ver si en Madrid acababa la carrera, que no acababa en Granada, aunque
aunque digamos que no la llegó a terminar, pero creció enormemente cultural y literariamente. Fue un lugar de verdad tremendo, dirigido por Alfredo Jiménez Faust, en el que no solo había, digamos, actividades académicas, sino que la cultura ocupaba un lugar enorme. Federico siempre estuvo muy orgulloso de haber estado allí y la música fue una de las actividades principales de este lugar. Todos los estudiantes, fijaos que fue el primer momento en el que se juntaron literatos, músicos, artistas, y quizás la generación del 27 cambió un poco por este sentido, la idea de mirarse entre todos y colaborar entre ellos. Allí va a escuchar muchísimas conferencias, va a acudir a muchísimos conciertos y va a conocer a, digamos, las personalidades más importantes de la música en este momento: Gustavo Durán, Robert Gerard, Bacarice, Mantecón, Regino Santinamaza, Bautista, Rosita García Escort y un larguísimo etcétera. También Salvador Dalí, Luis Buñuel y otro larguísimo etcétera. Aquí, digamos, Rafael Alberti, todos van a rememorar a Federico tocar en el Bestein, no solo con música culta, sino también música tradicional, ya que gracias a Eduardo Martínez Tonel los residentes se van a acercar a mucha teoría y también práctica sobre la música tradicional, lo que le va a hacer después investigar en Granada. También va a haber muchísimas conferencias. Federico exageró y dijo que había ido allí a cerca de 1000 conferencias, que no llegaron a hacer, pero sí que fue a muchísimas, con personalidades muy importantes a nivel mundial. Y durante los años que Federico estuvo allí, pues hubo cerca de 30 conciertos. Incluso Álvaro Ribagorda apunta que los amantes de música culta conocieron en esta época un momento de verdadero esplendor, sin parangón desde los tiempos de Carlos III. Allí escucharon obras por primera vez de Schoenberg, de Alban Berg, de Kurt Weill, de Maurice Ravel, de Stravinsky, que acudieron a la residencia, también miembros del grupo de los Seis Francés, Minaud, Poulenc, etcétera, etcétera. Y como os digo, también hubo recitales de música tradicional que va a incitar a muchos residentes, entre ellos a Lorca, para trabajar en este sentido. Voy a ir terminando. En esta breve comunicación he tratado de evidenciar el cariz y las dotes musicales de Federico García Lorca y su formación musical. Yo creo que lo podemos considerar, como decía, de una manera, una personalidad poliédrica, como melómano, intérprete de piano y guitarra, cantante, etnomusicólogo, compositor, conferenciante. Realizó muchísimas conferencias sobre música, no solo en España, también en el extranjero. Director de coros, que digamos que dirigió uno en Nueva York, director musical, productor musical y un larguísimo etcétera. La música va a tener una gran presencia en su vida desde la niñez, gracias a la importancia que su familia y su madre va a marcar en la educación musical de sus hijos. Antes de que la literatura ocupara el importante espacio que cobró posteriormente, él se consideraba, y los demás, sus amigos, lo consideraban como el músico, aunque después, pese a que la literatura, bueno, pese no, gracias a que la literatura ocupó ese lugar, la música también siguió ocupando un espacio muy importante en su vida. Su hermano Francisco también subrayó: la música se encarnó en él como una de las facetas de su actividad creadora, de la cual dimana en gran medida el hechizo de su arte. Es decir, Federico pensó Bodas de Sangre como una estructura operística, y muchos de sus poemas tienen una rítmica especial gracias a que él los consideraba musicalmente. Y es algo que yo creo que tenemos que ver, y por eso llega tanto, no solo aquí en España, sino que, con permiso de Cervantes, es el escritor más traducido y más leído y representado en todo el mundo. Siempre hay una pregunta muy tópica y quizá no del todo adecuada de qué nuevas producciones hubiera desarrollado Federico si no hubiera sido asesinado en los inicios de la Guerra Civil Española. Podría ser ampliable a muchísimos artistas, pero es una reflexión que dejamos ahí. Yo creo que la música tiene que tener ese espacio, y su amigo el poeta Pablo Neruda, en el marco de un discurso que leyó en la inauguración de un monumento a Lorca en Sao Paulo en 1968, siguió apuntando a que su obra y su personalidad, aunque fue segada de cuajo, intentaron segarla, sigue trasladándose a las nuevas generaciones y llegando a todas las partes del globo. No debería olvidarse en todos estos estudios la vinculación musical, pero digamos que lo único bueno de ese asesinato es que su obra ha llegado y continuará llegando a todo el mundo. Hay dos Federicos, el de la verdad y de la leyenda, y los dos son solo uno. Hay tres Federicos, el de la poesía, el de la vida y de la muerte, y los tres son solo un ser. Hay 100 Federicos y cantan todos ellos. Hay Federicos para todo el mundo. La poesía, su vida y su muerte se han repartido por la tierra. Su canto, su música y su sangre se multiplican en cada ser humano. Su breve vida crece y crece. Su corazón destrozado estaba repleto de semillas.
No sabrán los que lo asesinaron que lo estaban sembrando, que echaría raíces, que seguiría cantando y floreciendo en todas partes y en todos los idiomas, cada vez más sonoro, cada vez más viviente. Voy a atreverme, aunque lo he escrito así a Wally, a leer el único poema en el que hay una referencia a Almería que escribió Federico García Lorca en El Romancero Gitano, se titula La monja gitana, pero no confundirme. Silencio de cal y mirtos, malvas en abiertas rimas. La monja borda de lies sobre una tela pajiza. Vuelan en la araña gris 7 pájaros del prisma. La iglesia gruñe a lo lejos como un oso panza arriba. ¡Qué bien borda! ¡Con qué gracia! Sobre la tela pajiza ella quisiera bordar flores de su fantasía. ¡Qué girasol! ¡Qué magnolia de lentejuelas y cintas! ¡Qué azafranes y qué luna! En el mantel de la misa las 5 llagas de Cristo bordadas en Almería. Por los ojos de la monja galopan 2 caballistas. Un rumor último y sordo le despega la camisa. Y al mirar nubes y montes, en las yermas letanías, se quiebra su corazón por azúcar y hierba luisa. ¡Oh, qué llanura empegada! Con 20 soles arriba. De los ríos puestos de pie vislumbra su fantasía. Pero siguieron sus flores mientras que de pie, en la brisa, la luz juega en ajedrez alto de la celosía. Y para terminar, voy a leer yo creo que mi poema preferido de Federico, en el que es de Poeta en Nueva York, en el que, digamos, de una manera anterior, deja entrever que ese balcón abierto, aunque lo asesinaron, va a seguir irradiando su arte, su música y su literatura a todo el mundo y a muchísimas otras generaciones. Así que os invito en vuestros ámbitos a leer a Federico, a ponerlo en música, a cantar sus canciones y a hacer música a través de él. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas, desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo, desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Muchas gracias. Bueno, una vez terminada la mesa 1, si tenéis alguna duda que queráis preguntarle a los ponentes, lo que sí os voy a rogar que seáis breves, porque vamos un poco, no vamos a tiempo, vamos bien, pero lo ideal sería cumplir los tiempos, ¿de acuerdo? Si hay alguna pregunta, que por allí. Buenos días. Mi pregunta era para Patricia, ¿puede ser? ¿Cómo interés? Patricia. Hola. Vale. Bueno, en primer lugar, gracias por la ponencia, por atreverte a regular. Es que no sé si he estado muy atento o igual me perdía algún tipo de información. Sí, entiendo que trabajáis un proyecto de música y ciencias sociales, no trabajáis por proyecto, ¿verdad? Efectivamente. Vale. En el centro no se trabaja por proyectos, nosotros trabajamos un proyecto. Vale. El resto de asignaturas, de momento lo estáis haciendo a nivel con metodología tradicional. Pues sí, eso está un poco... El resto de asignaturas, pues como cualquier otro colegio, depende del profesor que lo lleve, normalmente sí, por tradicional. Sí. Y bueno, hablado. Sí. Una pregunta sobre la temporalización. Sí. En la temporalización ha salido una diapositiva donde estaban las diferentes unidades didácticas, ¿verdad? Sí. Quería preguntarte si esto va surgiendo de los niños o previamente vosotros ya lo habéis diseñado de esta manera. No, eso se ha diseñado previamente. O sea, yo lo que hice fue coger el Real Decreto de la Comunidad de Madrid de Ciencias Sociales. Entonces lo que hice, por eso, si es un trabajo por proyectos, pues un trabajo por proyecto ya sabes, porque realmente el trabajo por proyecto sale de los niños. Entonces lo que sí que se hace es que, te explico un poco ciencias sociales como lo hacemos, por ejemplo. O sea, lo que hago es que divido en temas y por grupos y les doy una fecha. Entonces en esa fecha los niños tienen que traer, por ejemplo, si les ha tocado, pues imagínate el curso del agua. Pues el curso del agua ese día vienen y lo exponen. Lo que empezó siendo pues una exposición más, pues cada vez cobro mayor
envergadura y empezaron a hacer PowerPoints, precis, un montón de maquetas. La verdad que lo han recibido muy bien y es muy novedoso, en el centro no es normal. Pero dijéramos que no le habéis hecho la pregunta que qué querían saber o qué sabían sobre ellos. Sí, eso sí, que sabemos sobre ellos, sí, claro, sí, eso siempre. ¿Te ha respondido? Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues voy a dar paso a Marcelón, que quiere comentar una cosilla, ¿vale? Y agradecerle a nuestros ponentes esta mesa tan interesante que nos han ofrecido. Muchas gracias.